¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Encuentro Informativo. Uno de los temas de la semana, sin lugar a dudas, tiene que ver con la droga, con la cocaína adulterada, más allá de si tiene tal o cual sustancia. Se habla mucho del fentanilo, pero al final las pruebas dan negativo, entonces no se sabe qué es lo que tiene. Ahora, cuando se produce un escándalo, bueno, ahí aparecen por lo menos detenciones, operativos y demás. Los políticos siempre tratan de despegarse de estas cuestiones. Ahora, la realidad es que una y otra vez nos encontramos con que cuando el zapato aprieta, bueno, ahí todo se mueve, y cuando las cosas se calman, bueno, sobre todo lo que es la lucha contra el narcotráfico, se duerme una siesta importante. Vamos a tratar de analizar a lo largo del programa justamente por qué pasan estas cosas, qué es lo que se podría hacer. El único camino que queda es la legalización y tomar un camino como el de Holanda. ¿Hay otras opciones? Y sobre todo, la madre de todas estas desgracias, que es la pobreza estructural. Hasta que no podamos revertir este proceso de empobrecimiento de la Argentina que viene, pasa un gobierno, pasa otro gobierno, no importa la ideología, la pobreza sigue creciendo y no la pueden parar. Bueno, vamos a tratar de hacer un análisis y pensar un poco sobre qué cosas se podrían hacer para empezar a revertir este camino de empobrecimiento sistemático y cada vez mayor. Mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y esto es Encuentro Informativo. Bienvenidos. En este lugar no están los capos narcos acá, en Puerta 8. En este lugar sí hay vendedores, pero los distribuidores de la gran cantidad de droga son de otro barrio, son de otra zona. Por eso también se entiende la amplitud en cuanto al corredor del noroeste, el conurbano bonaerense, todos estos partidos, 10 partidos que abarca este caso con los heridos en esos lugares, porque acá es uno de los puntos de venta. Esto estaba hace un año. Casi un año tiene. 6 meses seguro, ¿eh? Seguro. Seguro, Pablo. Ahí bajaban la droga y ahí ves cómo el Paisa, ¿no? Es el famoso Paisa y sus Paisa. Colaboradores. Ahí está. Cómo funcionaba esta logística, a plena luz del día, moviendo camionetas, en la camioneta la droga, distribuyendo. La de la Loyola, ¿no? Dice, de la Villa Loyola. En los pasillos, fíjate, los mismos pasillos. 13 de agosto, 12:57. Que registraron nuestros compañeros que fueron hoy al lugar, mirá. ayer. Bueno, esto lo tenían arriba del escritorio, fiscal y juez, y no lo tenían de ayer, lo tenían de hace más de un año. En este hospital puntualmente ingresaron 22 personas por guardia, ¿sí? De ellas 16 permanecen hospitalizadas, ¿sí? En principio, el último parte que nos mencionan en el lugar es que se le daría el alta a todas estas personas, menos a 4 que van a continuar todavía en el interior de este lugar. Los pacientes ingresan con cuadros de depresión respiratoria, depresión del sensorio, se quedan dormidos, cosa que no es frecuente con la cocaína, y después terminan con cuadros mucho más graves que requieren de asistencia mecánica respiratoria, es decir, de un respirador artificial para evitar su fallecimiento. Estaba el Paisa, la mujer, el hijo y 6 o 7 personas más que en un momento después del brindis salieron a la calle, se sentaron en la vereda y terminaron brindando con algunos vecinos, sin saber esos vecinos que era uno de los integrantes de la banda de Aricho y del Gordo Blas. Gran parte de este corte es porque no liberaron a muchos menores y uno de esos es tu hijo. Mi hijo mayor, ¿verdad? ¿Tu hijo es mayor? Mi hijo es mayor, es tapicero. Soy nacido hace 70 años que vivo en el barrio. ¿Es tapicero tu hijo? Sí, tapicero. Se lo llevaron ayer, le colocaron 3 ladrillos, vive en el Gaucho. ¿Por qué le insultan? Bueno, ahí están llegando más efectivos de la policía. No, guarda, chicos, guarda, mirá el arma que tiene ese hombre. No, miren el arma que sacó esta persona. ¿Por qué atacan a la policía? Porque ellos están con todos los tranzas. Bueno, acá ahí está, acusan a la policía de ser cómplices. Estamos con José Luis Ferrari, abogado penalista y alguien que, bueno, conoce un poco del tema. José Luis, se habla mucho del fentanilo, que si tiene o no tiene fentanilo, y ya hicieron una prueba, dio negativo.
Lo primero que te pregunto es, está claro que esta era de la mala. ¿Qué es el fentanilo? ¿Para qué se usa habitualmente? El fentanilo es una sustancia que solamente tiene uso medicinal en la Argentina, y que es una droga que especialmente se usa para intubar a aquellas personas que requieren de asistencia respiratoria. Y es una sustancia 50 veces más adictiva que la heroína. Es una droga. Por eso se supone que le pusieron esto para que generara, digamos, más adicción de la que per se ya genera la cocaína. No en ese nivel social, y te explico por qué. Ahí en ese asentamiento la droga vale entre 200 y 500 pesos. Ajá. Un producto en Palermo vale 5.000, de 5.000 a 7.000. Entonces, evidentemente, ¿qué público van a elegir? Van a elegir el público de buen billete, no van a elegir un público que puede consumir lo que encuentra cuando lo encuentra y que de su hábito de vida, cartonean todo el día para ganar 2.000 pesos y ir a comprar droga a la noche. No, el fentanilo era imposible. Que haya otro opiáceo y puede ser de producción, pero el fentanilo... Al principio se había hablado de que le habían puesto raticida, ¿no? Se usa, el veneno para ratas se usa para potenciar los efectos de la cocaína. Es un excitante. Muchas veces se da en las guardias de los nosocomios o de los centros primarios de atención la asistencia de gente que tiene alguna insuficiencia respiratoria, pero mucho más se hincha por la presencia de venenos para rata para cortar la droga. Pero el que la cocina no la corta. Claro, porque esto es todo barato, entonces la hacen rendir más. Pero a ver... La cortan con aspirina, la cortan con azúcar impalpable. Con aspirina calculo que no te hace nada, o azúcar impalpable. Esas cosas son como inocuas. Son inocuas, pero también muelen tubos fluorescentes y con eso la mezclan. Bueno, a ver, estamos hablando de un estamento social muy bajo. Por eso cuando todos empezaron a hablar de fentanilo, droga que le costó la vida, entre otros, Whitney Houston, Prince, Tom Petty, Whitney, te puedo decir hasta... Ya te entendí, en Puerta 8 no usaron eso. No, pero tenés que tener plata. Y los mexicanos, le costó un montón imponer ese producto en los Estados Unidos, que vos lo conseguís por $1. En Estados Unidos está presente en la calle el fentanilo. Entonces, el paisa es un perejil, el otro, o sea, son todos unos perejilazos. El paisa es un calandraca. No digo que no venda, o sea, está claro que vende falopa, pero en esto es un perejil. El paisa es un calandraca que vende droga, que era... remisero y cobraba, pero que después fue escalando en la jerarquía de esa organización, porque el que lo empleaba él se mandó una travesura y lo sacaron de circulación. Sí, ahí la justicia funciona muy rápido. Bueno, en esa zona, 10 días antes, se supone, circuló un video por redes sociales, donde le cortan 8 dedos a una persona que se quedó con 350.000 pesos. Y los tatuajes de quien está cortando los dedos de la persona serían similares a los que tiene el paisa. Sí, lo vi en el video. Entonces, ¿quiénes conocemos de esto? La cocina. Quien cocina no corta, quien cocina produce. Y ahí no hay cocina. En Puerta 8 no hay cocina. Usted recién hablaba que los estados perdieron la batalla contra el narcotráfico. ¿Perdieron la batalla o miran para otro lado los gobernantes de turno porque reciben alguna dádiva, alguna porción de esa torta y entonces por eso no combaten el narcotráfico como deberían? Porque como bien vimos recién, al supuesto responsable de los envenenamientos, que ahora también se extendieron a Rosario, estos envenenamientos por droga, lo encontraron en 4 días. Pero hay gente que está desaparecida hace 2 años y no pueden hacer nada y digamos, se está expandiendo estos envenenamientos a lo largo y ancho del país, por lo visto, ¿no? A ver. El tema es apasionante, pero hay que ver cómo juegan los poderes centrales. El mayor consumidor de mercado de droga del mundo es los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, la CIA fomenta determinadas actividades en determinados países y la DEA, que es la agencia que debe de reprimir esto, comparte los negocios. Acá hay plata. A ver, cuando se dieron cuenta los americanos de que el señor Pablo Escobar podía regir los destinos de buena parte de la producción de droga de América Latina, dijeron, a este negro hay que liquidarlo. Y fueron y lo mataron, a instancia de potenciar al cartel de Cali. ¿Qué hicieron? Le aseguraron al hombre le aseguraron que la familia esté a buen resguardo. ¿Dónde está? Señor, está en la Argentina. Entonces, tampoco hay que ser demasiado inteligente más que leer, y porque
Te repito, la gente habla y repite, y sobre todo los comunicadores, cuando empezaron a hablar de esto, del envenenamiento, decir, pero flaco, ¿sabes lo que vale el fentanilo? El fentanilo está bajo 4 llaves en un hospital porque se compró mucha de esta droga por el tema del COVID. ¿Vos pensás que nosotros somos abogados, tenemos también, si se quiere, un rol y una responsabilidad social? ¿Vos pensás que, por ejemplo, el Colegio de Abogados tendría que ser justamente el que esté a la vanguardia de estos temas para dar desde nuestro lugar una voz, me parece, autorizada, porque en definitiva, y en especial los penalistas que conviven con todo esto permanentemente, digo, me parece que por lo menos vale la pena que se nos escuche y instalar los temas, por lo menos? Algunos que somos los que tenemos la posibilidad o tenemos la suerte de que la gente nos escucha, a veces algunos dicen cosas maravillosas y otras veces supinas estupideces, porque escucho para todos los gustos. A veces escucho hablar a cada uno y voy a decir, pero flaco, ¿dónde estudiaste? Volvé a la facultad y estudiá, porque lo que estás diciendo está mal. O te dijeron que digas lo que está mal. Bueno, a veces también está eso, ¿no? El que va con un discurso... Ah, depende de quién te pague. Ah, bueno, claro, sí, está bien. Pero sí, creo que los abogados somos un sector que podemos... A mí si me preguntan, siempre me preguntan, digo, ¿vos me recomendás tomar droga? Jamás tomé, ni siquiera tomes alcohol, porque si tomás alcohol, ahora te van a sacar la licencia de conducir. Sí. No porque les interese... No sé si ese proyecto va a prosperar, porque también ahí vas a tener justamente atrás a todos los productores, ¿sí? De vino, cerveza, etcétera, etcétera, porque cuando, por ejemplo, se dejó de fumar, ¿sí? Salió la ley que no permitió fumar en los espacios cerrados, la realidad es que cayó la venta del tabaco, y lo mismo pasaría, entiendo, si sale esta ley, siempre y cuando se aplique, ¿no? Porque una cosa, la ley no es mágica. Si no tenés controles, somos hijos del rigor. Yo noto cosas, uno no hace mal. Cuando yo empecé en esto era flaquito y tenía el pelo negro. Hoy soy gordo, viejo y tengo el pelo blanco. Y si vivo viendo cosas, me rijo por lo que veo, por el sentido de la observación. Entonces, veo que cada vez más chiquitos consumen alcohol. Entonces, me parece que habría que preguntarse por qué tan chiquitos necesitan consumir alcohol pudiendo dedicar su vida a otras cosas. Me parece que lo que está en crisis es la familia, son los valores, los padres que han perdido la paciencia. Yo estaba comiendo el sábado en un restaurante y había un matrimonio al lado, ¿no? Estaba la señora, estaba el señor y estaban los dos chicos, uno tendría 12, otro tendría 8, los 4 con sus celulares. ¿Vos te pensás que hablaban? No. No hablaban. Entonces, digo, me parece que ahí es donde tenemos que apuntar. Creo que hay un problema de valores, de autoridad. Nadie manda. En la casa, el padre, con tal de que o la madre, con tal de que los chicos no la hinchen, le pone una tablet o le dan el celular, jugá y no me hinches. Creo que paternidad y maternidad significa responsabilidad. Y yo creo que cada cual espera de que otro haga el trabajo de ellos. Todos esperamos que el Estado presente en reprimir y el Estado presente en prevenir. Pongámonos de acuerdo, chicos. Si la gente se droga, por algo se droga. Porque la sociedad es injusta y la gente siente que no puede canalizar sus deseos en una sociedad que es injusta. Sociedad capitalista, por cierto. No soy comunista. Pero me parece que por ahí tenemos que ver cómo hacemos para que la gente pueda elaborar mecanismos para contener la frustración. Y creo que ahí es donde parte todo. Sí. Bueno, te hago la última. Nosotros, los abogados, tenemos dentro de poco, Dios mediante, elecciones. ¿Vos creés que necesitamos un cambio de autoridades? O sea, no solo la renovación, sino un cambio de conducción. A ver, desde que empezó la pandemia, tengo la suerte de dedicarme a una rama del derecho que pude trabajar en la pandemia. Pero conozco cientos de abogados que no han podido trabajar y donde el colegio de abogados le metieron 4 llaves y tenés que entrar poco menos que con un ariete para entrar al colegio de abogados. El colegio necesita, es menester que sufra un cambio, debe tener cuanto menos una conducción que sepa lo que le pasa al abogado de la calle. El abogado de la calle le cuesta pagar el alquiler, le cuesta comprar zapatos, le cuesta pagar la oficina,
le cuesta comprar libro. Entonces, me parece que a partir de ahí es donde tenés que establecer un mecanismo donde el colegio debe ser el que articula entre, porque vos vas a... porque uno tiene la suerte de ser conocido, entonces hace lío en todos lados, pero me parece que el abogado es el último orejón del tarro donde nunca somos escuchados, y ese trabajo debe de hacerlo el Colegio de Abogados, que yo no lo veo presente, me siento mucho más representado por la conducción del Colegio de Abogados de San Isidro, donde estoy matriculado, que el de la capital federal, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, José Luis, la verdad. Siempre es un gusto. Placer enorme. Siempre es un gusto. Bueno, nosotros vamos a seguir debatiendo justamente temas para ver si podemos lograr un cambio en esta sociedad para poder vivir en una sociedad mejor y más justa. Quiero que vean este informe. Porque esto es el punto de partida de un recorrido que tenemos que transitar de la misma manera que lo hemos hecho con los temas importantes. El que comentábamos recién con Alejandro, el tema de tarifas. Son temas que tenemos que abordarnos mancomunadamente, más allá de la acumulación personal de nadie, sino pensando en soluciones concretas. Yo creo que la Argentina necesita una renta básica universal claramente. Que esa renta básica universal supone un ingreso de base para un conjunto de argentinos con fuertes dificultades económicas. Nosotros desde el MST y el Frente de Izquierda claramente, frente al enorme deterioro social que tiene nuestro pueblo, estamos a favor de toda medida que solucione, aunque sea en parte, ¿no es cierto?, este verdadero desastre social, que como bien se dijo acá, incluso tiene distintos niveles, pero afecta a las mayorías populares. Las formas de regular tienen que ampliar las condiciones de distribución efectiva, no a través del empleo simplemente, ¿no? Es decir, decíamos hoy, los derechos sociales tienen que ver con garantías de las personas. El acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a los cuidados, no puede estar ligado a la capacidad de empleo de las personas. Frente a esto, necesitamos preservar a la población. La manera en la que nosotros vemos que podemos preservarla, hasta zanjar otros debates, hasta discutirlo todo, es con una transferencia monetaria que permita garantizar la subsistencia. A partir de ahí lo discutimos todo, pero nunca sin antes velar por el interés de la ciudadanía de derecho que somos hoy, pero que no puede permanecer en forma aislada a esta problemática porque no tiene los derechos garantizados producto de esta confrontación permanente por la distribución de la riqueza. Estamos ahora con Pablo Cercovich, que es el presidente de Argentina en Red. Y lo primero que quiero preguntarte, Pablo, es, ¿se puede combatir, se puede terminar la pobreza estructural que tiene nuestro país y que año tras año crece? Y no importa, digo, viene un gobierno, viene otro gobierno, está claro, algunos la aumentan más que otros, pero nadie la puede parar. Es posible, te diría que más que posible es totalmente necesario. Estamos ya en un límite que la sociedad argentina nunca había conocido en términos de marginación, de expulsión de amplísimos sectores de su población a la marginalidad, toda vez que nuestro sistema económico no está en condiciones de garantizar la manutención a partir de la venta de horas de trabajo en el mercado formal de empleo. ¿En qué consiste el proyecto de renta básica universal? Concretamente hay que iniciar analizando la situación en la que estamos. La pandemia mostró, tal y como planteaba Nelson Villarreal, el ex secretario de Derechos Humanos de Uruguay, la pandemia demostró que vivienda, educación, salud, justicia no alcanzan en un Estado de Derecho, toda vez que han quedado expulsados por falta de ingreso genuino todos aquellos que no fueron personal esencial. Sí. Lo que tenemos que preguntarnos es hacia adelante, ya no solo cómo sigue la pandemia, que nos puede dar cualquier tipo de sorpresa producto de la virulencia con la que se reproduce y en consecuencia las mutaciones posibles, sino frente a un sistema que nos muestra el impacto de las nuevas tecnologías sobre los procesos productivos y de servicios.
Ya hoy estamos en presencia de Palazzo mismo denunciando la amenaza de cierre de sucursales bancarias de asientos para reemplazarlas por chatbots. Esto significa personal en la calle. Y no solo claro, eso. porque el chatbot lo configura, no sé, 1, 2, no importa, 10 ingenieros, pero... Atiende a toda tu cartera en las 24 horas, los 7 días de la semana. Sí. Pero como si eso... No tiene feriado, no tiene vacaciones. Como si eso fuera poco, tenés los smart contracts. Hoy hablamos de la profesión de los abogados, de los escribanos. ¿Cuántas profesiones están transformándose frente a la aparición de estas herramientas que redibujan el escenario del mercado? Ya no de lo político, del ámbito del Estado, que es el ámbito en el que todos nos encontramos desde el punto de vista social, político, sino con respecto a este otro eje constitutivo de nuestra sociedad, que es el mercado, que siempre estuvo, siempre hubo un mercado en todas las sociedades, sea el modelo que sea, que haya imperado. Este proyecto de renta básica universal, ¿cómo se financiaría? Porque una de las cosas que escuchamos habitualmente es que, bueno, la seguridad social en todo su conjunto representa una parte importante dentro del presupuesto nacional y, bueno, la primera pregunta que surge es ¿cómo financiamos este nuevo sistema? Exacto, ¿cómo pagamos ese gasto? Correcto. La realidad, si te parece, hablemos de Argentina, podemos hablar de todo el continente del planeta entero, porque hoy estamos todos embarcados en un mismo proceso, que no depende de nosotros, sino que depende de estas innovaciones tecnológicas aplicadas a los procesos productivos y a los servicios, como decimos. En tal sentido, yo lo primero que te diría es que en el caso de la Argentina estamos frente a un país rico, no pobre. ¿Vos crees que también, digo, hablas mucho del tema de las nuevas tecnologías, se debería tal vez desde el Estado impulsar más este tipo de profesiones o este tipo de especializaciones y trabajos? Vamos a ver, la dinámica de esta nueva etapa del capitalismo es propia. Difícilmente nadie ajeno a esta evolución está en condiciones de imponer condiciones de funcionamiento. Planteábamos, hoy un empresario pyme tiene que importar una máquina para abastecer a una terminal multinacional. Seguro que la va a comprar automatizada. Y el empresario pyme no es responsable. Esto también tenemos que tenerlo claro. Pablo, te quería consultar, porque que la pobreza creció es indiscutible, y la verdad que a niveles muy altos, pero esto es una medida por un momento determinado, es una medida transitoria, porque se habla de que para salir de la pobreza este tipo de medidas los perpetúan al revés y que realmente no los lleva a un progreso real y efectivo. Bueno, muy interesante lo que planteas, porque es uno de los principales prejuicios frente a la problemática de la renta básica. Esto es necesario trabajar para proveerse de recursos, hay que enseñarles a pescar y no regalarles pescado. Esto lo escuchamos muchas veces. Sin embargo, yo podría invitarte a reflexionar sobre la circunstancia en la que quien dispone de capital vive de una renta. Bueno, los argentinos también estamos en condiciones de vivir de renta porque somos los propietarios de todas las unidades de producción de riqueza de la Argentina. Todos los recursos naturales son de los 46 millones de argentinos. Y sin embargo, cuando vos analizás qué queda en la Argentina de la explotación minera, de la explotación agrícola, ganadera, de la explotación hictícola, de todas las unidades de producción de riqueza, te vas a dar cuenta que finalmente el erario público entra poco o nada, gran parte se evade porque depende de declaraciones juradas a partir de las cuales tienen que tributar, y lo cierto es que los 46 millones de argentinos, que somos los propietarios de todas esas unidades de producción de riqueza, somos los grandes perdedores frente a un capital totalmente transnacionalizado. Hoy el 80%, de hecho, la fijación de precios de nuestra canasta básica
está en manos de grupos transnacionales, no depende de Argentina. Pero ¿qué pasa con el tema de la educación? ¿Qué pasa con esta gente que por ahí no puede acceder a un trabajo formal, por un lado, y por el otro lado le falta una calificación técnica para conseguir un trabajo? ¿Esto se podría sumar a la renta? ¿Cómo funcionaría en este tema? En principio, digamos, a fuerza de ser honestos, estamos intentando ofrecer a través de este recurso una solución que debe ser universal, pero que en principio la pensamos para todos aquellos que están fuera del mercado formal del trabajo. ¿Y qué apoyo tenés? Porque, bueno, ahí veíamos la charla que hicieron. ¿Qué apoyo tenés desde la dirigencia política? ¿Está, digamos, esto para entrar en el Congreso cuando inicie, digamos, el año legislativo? ¿En qué situación está? Hay un gran acompañamiento por parte de todos los sectores. Sí. Lo cierto es que en términos de un debate parlamentario hay que poner sobre la mesa, junto con esta iniciativa, una reforma tributaria. Porque hoy nosotros, de hecho, observamos cotidianamente que los sectores que mayores recursos erogan en conceptos de impuestos son los sectores populares, mientras que aquellas personas jurídicas que están en condiciones de operar tienen todo tipo de beneficios, y aquel trabajador que consume lo básico para su subsistencia es el que mayor parte de la erogación impositiva genera. Entonces acá es necesario un replanteo. Siempre para, bueno, en definitiva, lograr que un proyecto prospere es necesario instalarlo en la agenda. ¿Qué es lo que vas a hacer, no sé, en las próximas semanas para tratar de instalar y darle fuerza a este proyecto? Correcto. Bueno, en principio, en el encuentro que mantuvimos en la Biblioteca Nacional el 20 de diciembre pasado, propusimos un nuevo encuentro que se producirá durante el transcurso del mes de febrero, en el que ya estamos poniendo sobre la mesa todos los proyectos que están disponibles por parte de todos los espacios que participaron, invitando a todos los espacios que no han estado presentes en esa mesa para que acerquen también sus iniciativas, de manera de que entre todos los parlamentarios de todos los espacios que intervienen se pueda llevar en forma conjunta al Congreso esta iniciativa, este proyecto, que además esperamos que sea un proyecto de referencia para toda América Latina, toda vez que estamos trabajando mancomunadamente con la Red Latinoamericana de Renta Básica. Bien, te hago una última pregunta. Yo veo muchas veces que la ciudadanía, ¿no?, en general, resiste este tipo de proyectos. En un punto lo que planteaba Eleana recién respecto de decir, bueno, pero esto en vez de generar trabajo genuino, por ahí lo que termina generando es más desempleo. ¿Qué es lo que le dirías vos a la ciudadanía para que justamente lograr de alguna manera revertir este pensamiento o esta opinión sobre este tipo de proyectos? Insisto, es muy importante que observemos la realidad y veamos que el empleo se agota. Lo que nosotros hacemos es describir la situación y la vemos en cada barrio, en cada territorio, en cada distrito. El empleo se agota. Frente a esto, nosotros como sociedad necesitamos dar una respuesta urgente a toda esta ciudadanía que hoy ya está dedicada a lo que podría considerarse trabajo social. Nosotros, de hecho, si miramos el registro de la economía popular del NOA y del NEA, vemos que están inscriptos en esos registros más ciudadanía que aquellos que están inscriptos dentro de la economía formal en las mismas regiones. La pregunta es cómo todavía seguimos penalizando el trabajo de la economía social, diciendo que es trabajo en negro. Cómo todavía no nos hemos dado como sociedad un marco diferenciado para esa actividad económica, cómo todavía no hemos preservado, no le hemos dado soporte a esa actividad económica en torno a los organismos que hoy están disponibles, el INAES mismo, de manera de quitar, el INAES, una pequeña aclaración para el público en general, es justamente el Instituto Nacional de la Economía Social.
Exacto, que más que nada son las cooperativas. Cooperativas y mutuales. Sí. Entonces nosotros nos preguntamos, en realidad, ¿es posible la construcción de un modelo económico alternativo que nos permita frenar el drenaje de recursos de todos los argentinos a través de estos grupos, pequeña cantidad de grupos monopólicos, extranjerizados, que fugan nuestros dólares al exterior en concepto de dividendos, de utilidades para sus accionistas? ¿Es posible pensar en un modelo alternativo que incluya a ese 50% de la población que no trabaja ni para una multinacional ni para una pyme que provea a una multinacional? ¿Es posible empezar a pensar dispositivos que contengan, que fomenten, que protejan esa actividad? ¿Es posible pensarnos a nosotros con una Argentina de inclusión, de resguardo, con un nuevo Estado social, de derecho del siglo XXI post-pandemia? ¿Cómo nos miramos a nosotros mismos como sociedad? ¿Qué queremos construir para nuestros hijos? El mundo está cambiando completamente, ni siquiera sabemos a dónde nos lleva esta revolución tecnológica. Lo cierto es que hoy tenemos urgencias que son la diferencia entre que haya un sector de nuestra población que se alimente o que no se alimente. Y es mentira que los recursos no están. Los recursos están, solo que están siendo apropiados sistemáticamente por estos grupos concentrados extranjerizados que nos venden el paradigma de un país insostenible mientras nos saquean los recursos. Muchas gracias, Pablo. Vamos a seguir de cerca este tema, así que, bueno, seguramente una vez que arranque el año legislativo, vamos a volver a hablar. Yo ¿sí? te agradezco infinitamente y, por supuesto, a todos, ya a partir de la semana próxima, la campaña en las redes, viralizando lo que fue este encuentro y sumando a otras personalidades de la Argentina que apoyan también la iniciativa. Bien. Ahora vamos con un informe sobre la situación de Esmeralda Mitre y el diario La Nación. La Inspección General de la Justicia le dio la razón a Esmeralda Mitre. Determinó que efectivamente es accionista de la sociedad que controla el multimedio La Nación. Primero son 2 fideicomisos, uno más o menos de 30 millones de dólares, más otro de otros 30 también, que son las acciones, que no solo es el 25%, que el 25% es solo KMB, pero después papá tiene acciones puestas en diferentes nombres. A su nombre, o sea que más o menos hacen un paquete de un 38%, el paquete de mi padre. ¿Sería el mayoritario de La Nación? No, los mayoritarios son los AIE, que tienen el 51%, el resto está dividido entre diferentes personas, y los segundos mayoritarios seríamos nosotros. ¿Y esperabas alguna vez cumplir este rol que estás cumpliendo? ¿Te lo imaginaste? Si tengo un mandato, que un poco es la pregunta, no es un mandato, es un legado. Tal cual. Que es distinto. Sí. Yo mandatos nunca cumplí. Y creo que me conocen un poco. ¿Y cuál es el legado? El legado es que me tocó luchar esta pelea a mí. Estamos en comunicación con Santiago Joffre, que es ni más ni menos que el abogado de Esmeralda Mitre, y a quien le quiero preguntar, primero que nada, ¿qué es lo que resolvió la IGJ? ¿Qué es lo que Esmeralda Mitre recuperó del diario La Nación? Bueno, lo que resolvió la IGJ es lo siguiente. El que era el abogado de Mitre y síndico de KMB es una sociedad que tiene el 25% de las acciones de La Nación, sí. El doctor Gagliardo se oponía a presentar la documentación de KMB. Bien, y no le reconocía a los Mitre su calidad de heredero. Bueno, tuvo que presentar documentación ante la IGJ y toda la documentación que presentó la IGJ resolvió que era nula. ¿Sí? Que era absolutamente nula, y que es Esmeralda quien, y sus hermanos, titulares de la sociedad KMB. ¿Sí? Entonces, al ser titulares de esa sociedad, tienen derecho a ejercer los derechos de accionistas de La Nación, por el 25%. ¿Qué es lo que presentó este doctor Gagliardo? Y presentó documentación que yo la relaciono con la vieja Argentina. Sociedades offshore, fideicomisos, entidades sin ningún tipo de antecedente impositivo en la Argentina, que no pueden ser personas que tengan
acciones tan importantes. Sí, semejante patrimonio, ¿no? Semejante patrimonio. A ver, siempre doy el mismo ejemplo. Si uno quiere comprarse un auto, por más que sea el más modesto, tiene que acreditar número de quit y de dónde sacó los fondos. Imagínense por el 25% de las acciones de la Nación, más que KMB es una sociedad a la cual yo conozco de hace años atrás, que no solamente tiene el 25% de las acciones de la Nación, sino que tiene fondos muy importantes en el exterior. ¿Cuántos años lleva esta batalla judicial? No, el padre de Esmeralda murió en marzo del 2020, ahora se van a cumplir 2 años, pero bueno, fueron 2 años no poder ejercer los derechos de accionistas en el diario La Nación, y en esos 2 años creo que ese medio tuvo movimientos a los cuales Esmeralda los ve muy raros, endeudamiento, de un día para otro sacó y ayornó su canal de televisión, Esmeralda no pudo participar de las asambleas, con lo cual fueron 2 años donde no pudieron ejercer su derecho y creemos que tenemos nuestras sospechas de gente que pudo haber estado atrás. Pero bueno, primero es hacerse de las acciones y luego ver quién hizo toda esta movida, ¿no? Sí, ella, corregime si me equivoco, sindicó varias veces a los Zaguier como principales responsables o parte de los responsables de esto, ¿no? No te equivocás, eso es lo que ha manifestado Esmeralda. Yo creo que, bueno, que al estar las cosas tan poco claras y la Nación no expedirse en nada respecto, a ver, sin ningún tipo de dudas, no les conviene que Esmeralda esté ni en el directorio ni en las asambleas, porque todos es de público conocimiento cómo piensa ella respecto a la administración Zaguier. Segundo, también no opinaron, no miraron para otro lado. Es un tema que sale en todos lados, que es de dominio público, donde se juega el tema de los medios de comunicación, y nunca emitieron ni media opinión. Con lo cual sí, Esmeralda tiene una posición muy crítica de la administración Zaguier y de cómo manejaron este tema. Y sospecha. Ahora, de tu relato, la maniobra por la cual, digamos, privaron a los herederos de Bartolomé Mitre de seguir estando en el diario es muy burda. No es tan burda. A ver, de hecho, nosotros este tema lo hemos tratado con 2 o 3 estudios muy importantes jurídicos, y nosotros fuimos los que plantamos esta posición, terminamos ganando con esta posición, pero los otros estudios no se comprometieron, no lo vieron. Hubo que analizar documentación, hacer seguimiento de fondos. Sí, por un lado era burda, pero por otro lado creemos que tenemos enemigos muy fuertes del otro lado, porque se está jugando ni más ni menos que primero, que entre Esmeralda al diario de la Nación va a dar a la luz un montón de cosas que ella ya está denunciando como irregularidades. Y segundo, nosotros estamos yendo atrás de ver cómo se marca la agenda periodística también. ¿Cuándo va a ingresar ella efectivamente, o no sé si ya lo hizo, al diario? ¿Cuándo va a participar en una asamblea? ¿Cómo es eso? A partir de esta resolución se disparan varias acciones judiciales que nosotros estamos iniciando en este momento, ¿sí? Yo voy a estar de regreso al país la semana que viene, ya mis socios están preparando muchas medidas solicitadas, algunas ya nos la dieron, y la idea es, si la justicia va en los tiempos normales, es que ya este año ella pueda presentarse ante el diario La Nación, como accionista y representando a KMB. ¿Existe el riesgo de que hayan vaciado la empresa, de que los fideicomisos estén sin liquidez? ¿Qué es lo que piensan o qué es lo que saben? Por supuesto que sí. A ver, si nosotros vemos que hubo una conducta mediante la cual se nos imposibilitaba reiteradamente ejercer los derechos de accionistas y acceder al patrimonio que le corresponde a Esmeralda, no podemos confiar que quienes nos lo impedían no hayan vaciado cuentas que nos consta, porque tenemos documentación, porque tenemos prueba, KMB tenía en el exterior. La batalla judicial sigue, falta un rato todavía. Sí, por supuesto, están algunas medidas que estamos pidiendo para que ya se asuma la presidencia de KMB Esmeralda Mitre, y a partir de ahí presentarse al diario de la Nación
pedir toda la información que hace al derecho de cualquier accionista a tener información de la sociedad que participa, e ir a los estrados de la ley, denunciando lo que creemos que está pasando en el diario. A partir de la presidencia de KMB, ¿qué porcentaje de las acciones pasaría a tener ella o en conjunto con los demás herederos? En conjunto con los demás herederos tendrían alrededor del 33% de las acciones del Diario de la Nación. Bien, y a partir de ahí, ¿ella puede acceder a la presidencia del diario o necesita...? Por supuesto que se puede proponer, habría que ver si se llegan a acuerdos con otros accionistas, pero nosotros queremos ver también quiénes figuran como accionistas en el diario, porque tenemos entendido que también hay sociedades offshore, sociedades que no cumplen con los requisitos exigidos con la IGJ. Es información que estamos acumulando nosotros y que oportunamente la vamos a presentar. No cabe duda de eso. Te agradezco muchísimo, Santiago, por este rato. Estás en tus vacaciones. Espero tenerte en un futuro próximo en el piso con las novedades que vayan surgiendo. Y, mira, quiero agradecer a ustedes, especialmente a tu producción, que me han buscado y han tenido la habilidad de buscarme y han trabajado de primera. La verdad que Canal 7 siempre, tu programa siempre acompañó a la lucha de Esmeralda y el agradecido soy yo. Y cuenten conmigo para lo que necesiten informar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Ahora vamos a seguir con un informe sobre las novedades del caso Gianola. Mira. ¿Cuándo te acosa él a vos? La primera vez que sucedió fue en el estudio 8 de Canal 9, delante de un montón de personas. Me acerqué para pasar letra y él me tocó debajo de la pollera. Lo vieron todos. Mira, había una maquilladora que ya no está en Canal 9, que es Mariana, que sí lo vio. Esas dos personas, esos dos hombres que estaban con él estaban a menos de 1 metro. Y los asistentes de Blink Televisión estaban ahí. Primero empezó verbal, que él es, bueno, es así, muy entrador, parecía muy educado en su momento. Cuando empezó a tocarme de repente el hombro, después el brazo, después se fue un poquito más allá de la espalda. Y un día llevé calzas y me toca desde la cadera así. Me dice, uy, Viviana, hoy trajiste piernas. Bueno, hasta ahí era como que mis compañeros empezaron como a ver la situación y me dijeron, Vivi, ¿qué onda? Bueno, cuando parecía que Gianola se había liberado de las denuncias y le habían dictado la falta de mérito, aparece una nueva. Eliana, contame un poco qué es lo que está pasando. Otra vez Gianola en el ojo de la tormenta. Sí, como veíamos, es uno de los casos más resonantes por estos días, y ahí veíamos a las denunciantes, ¿no? A las primeras mujeres que se animaron a ir a la justicia, porque Gianola no solo enfrenta denuncias por acoso y por abuso mediáticas, sino también judiciales. En estos dos casos en que ellas, Fernanda Meneses, actriz y guionista que trabajó con Gianola en Canal 9, se terminó yendo del programa por este tipo de situaciones desagradables, que ella muy bien relataba. También Viviana Aguirre, otra locutora que habló con él en un programa de radio, lo hacían juntos, también terminó yéndose. Estas dos causas, como vos bien me preguntabas, el año pasado, en diciembre, la justicia determinó falta de mérito. Está pasando como una suerte de Me Too, ¿no? Porque en definitiva, bueno, tuvo un poquito de tranquilidad con la falta de mérito, porque bueno, la prescripción sigue corriendo, digo, en ese sentido favorece siempre a cualquier acusado del delito que sea, y sucedió como un Me Too, porque bueno, sí, apareció una nueva denuncia. Con Harvey Weinstein, que fue un poco el puntapié, pero eso fue en Estados Unidos. Acá recién se está comenzando. Lo que sí originó estas denuncias fue que Fabián Gianola, el propio implicado, hiciera un video que se hizo viral, explicando que él tenía una conducta intachable, que estas mujeres, lo que se dice siempre, ¿no? Que buscan fama, que los abogados buscan notoriedad y que quieren más clientes, por supuesto. Y también llegó a decir que una de las denunciantes
lo extorsionaba, que quería plata. Además también te cuento, perdóname, que me parece importante señalar que Fabiola Yáñez también dio su testimonio al aire mediáticamente, pero sin embargo no acudió a la justicia hablando justamente de este tema. ¿De este caso también? Sí, hace un par de años atrás en América 2. Lo que sucede también es que estaría bueno que ella desde su rol de primera dama recurra a estos, me está sonando el teléfono, a estos medios legales, porque sería ejemplificador, ¿no es cierto? Sería como un espaldarazo a la justicia. Son muchas las mujeres que denuncian, y también otra cuestión que me parece importante es cuando ponen en tela de juicio a las denunciantes, ¿no? Dudan de su credibilidad, de su testimonio, y esto es terrible porque las ves llorar, las ves acongojadas, y esto lo pueden hablar cuando hacen un trabajo interno, cuando hacen un trabajo de autoestima, de reconstitución, y sobre todo las que se exponen en los medios, ¿no? Cuando después te vienen todos los comentarios y todos opinan. Sí, es claro. muy difícil este tema. Entonces, cuando les recriminan por qué no salen a hablar cuando sucedió el hecho, esto es lo que pasa. Y yo lo vi desde formadores de opinión. El hecho implicaba justamente por ahí quedarse sin trabajo, que se les cortara una carrera que recién estaba empezando. No siempre es tan fácil la cosa como se ve desde afuera. Ahora nosotros vamos a hablar con Hernán de cuáles son los estrenos y las cosas para ver en plataformas por streaming y en el cable. Miren este informe. Carly's still alive. No funny business, Colonel. These are dangerous people. Team 2 is clear to go. Fire up. 3, 2. What are you guys doing? What? We're here to save you. You were gonna save me? It was a really good plan, too. Well, I can go back inside and you can still do it. I don't wanna do any of them. If you had spoken such insolence to Jabba, he'd have fed you to his menagerie. Please. Speak freely. You're about to get your ass kicked. No, I'm just gonna break the hands of 3 drunk kids. There's 4 of us. One of you's gotta drive to the hospital. Can never take away from us. No. You're the death of us all. Or you were born. I raised you! You wish I was different! So do I! Until after you're gone. I'm gonna get her! ¿Estás bien? La mayor ilusión, ya que a diario la vida nos plantea una gama de opciones. Por tanto, he estado en ese sitio antes, porque de hecho hemos estado ahí, en otra realidad. Es otro camino, el camino alternativo. Bueno, ahora vamos a relajarnos un poco y hablar justamente con mi querido amigo Hernán sobre los estrenos de las plataformas y qué es lo que hay para ver en las próximas semanas. Bien, sí, efectivamente, hay varios estrenos que estuvieron llegando en las últimas semanas. Lo tomamos desde enero hasta acá, Juan Pablo, para poder poner al tanto a la gente que estuvo vacacionando y se olvidó. Sí, sobre todo vos que estuviste vacacionando. Que estuve vacacionando y no pude ver nada porque no había wifi, así que estoy poniendo al día con un montón de cosas y todas las plataformas tienen novedades, ¿no? Muy atractivas, es como para que sirvan de gancho, pero la novedad radica en que no solamente dan productos viejos, sino que están incluyendo muchísimas cosas antiguas, o sea, de 10, 15, 20 años atrás,
uno dice Friends, sí, pero hay otras series que pasaron como más inadvertidas, que son verdaderas joyitas, y ahora vamos a ver algunas. Vamos a empezar con lo más nuevo, El Escuadrón Suicida, Suicide Squad, de James Gunn. Es una película que llegó a los cines el año pasado, es parte del universo fílmico de superhéroes de DC Comics, pero no tuvo un gran éxito porque era la época de la pandemia del rebrote, entonces las salas de cines, algunas cerraban, otras abrían, y la gente tenía todavía un poco de miedo. Entonces los estudios optaron en ese tiempo por estrenar en cines y en streaming, ¿no? Justamente HBO Max está buscando ampliar su plataforma de suscriptores, entonces la estrenaron de esa manera. Por lo tanto, se considera como uno de los fracasos del año, pero eso es a medias, porque hubo mucha gente que la vio en streaming, ¿verdad? Después, en la misma plataforma, en HBO Max, tenemos Raised by Wolves, vamos a practicar inglés para la próxima, temporada 2, ¿no? Que es como criado por lobos. Criado por los lobos, claro, exacto. Que es una serie que es la segunda temporada, como anuncié recién, está producida por Ridley Scott, que es el director de 80 de Alien. De Alien, que tiene como 83 años y sigue como si tuviera 40. Un genio. Produce series, películas, sigue filmando como si nada, el tipo, una máquina en plena pandemia. Y esta trata sobre un choque en la civilización humana que termina con una especie de guerra religiosa entre la gente que cree en un dios sol y la gente que no cree en nada, ¿no? ¿Qué más tenemos? En la misma línea también de acción, Richard. ¿Te acuerdas de las películas de Jack Richard de Tom Cruise? Tom Cruise. 20 maneras de pronunciarlo. Bueno, esas películas también son como de la filmografía menos exitosa de Tom Cruise, y ahora decidieron hacer una serie basada en el primero de los libros de ese personaje escritos por Lee Child en el año 87, en el que Jack Richard es un policía militar que se dedica a la vida civil, o sea, se retiró a la vida civil y lo acusan de asesinato. Entonces, a lo largo de 8 episodios va a tener que probar que él no es el asesino. Seguimos con Euphoria, ya que estoy eufórico por hablar de Boba Fett, pasamos a Euphoria, que es una serie ideal para ver no sé si en familia, pero... Familia adulta. Familia adulta, ¿no? Con niños adultos, y tratar de comprender un poco de cómo viene la situación con los jóvenes en el día de hoy, ¿no? La diversidad sexual, el consumo de drogas, las redes sociales, el comportamiento en los colegios, las relaciones interpersonales. Todo es un revoltijo en Euphoria. Es una serie que mezcla marginalidad, glamour, interacción escolar, y también tiene sus cotas de sexo, ¿no? Siempre, consumo de drogas, etcétera. Para cerrar el programa, ¿cuál es de todas la que vos recomendás para ver? Y yo te recomiendo Euphoria. Tengo un par más, pero te recomiendo Euphoria. Tenía también Eternals, que es una película de Marvel, y El regreso de Fringe, que era esa serie que te comentaba que había quedado como opacada por el final de la década pasada, que está muy buena también, que la estrena HBO Max. Muchas gracias, Hernán. La seguimos la semana que viene, y nosotros también nos vemos la semana que viene con mucho más encuentro informativo. Gracias por estar ahí.